Les saludo en el amor del Señor. Sé que vamos a ser tremendamente bendecidas con esto, porque yo lo he sido. Este es un libro, estamos trabajando el libro El hombre espiritual, y es un libro que muchas veces comenzamos a leer, pero que muy pocas veces terminamos de leer, porque es muy largo. Lo escribió un hombre, ¿cierto?, que es chino, entonces pareciera literalmente que está escrito en chino, y nos cuesta mucho también a nosotras tener tiempo para leer. Entonces comencé a estudiar este libro, a releerlo, porque ya lo había leído cuando era más joven, y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Así que vamos a comenzar este estudio. Yo sé que Dios va a hacer algo a través de esto, que nos va a bendecir mucho, que tiene que despertarse en nosotros la mujer espiritual, que Dios quiere que se despierte. Quiero pedir que si hay alguna duda, algo no queda claro, hagan sus preguntas, también dejen sus comentarios. Es importante porque esto es un estudio. La idea es que no queden vacíos, no queden dudas. Así que vamos a comenzar orando. Padre, muchas gracias. Oramos, Señor, en el poder del acuerdo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, está fluyendo y está llegando a tantos lugares. Yo oro hoy por todas las que están escuchando ahora en este en vivo, y también por los que van a verlo en diferido. Padre, que tú puedas traer claridad, Señor, y que puedas despertar nuestro espíritu, que puedas, Señor, hacernos, Padre, conforme a tu imagen, que pueda levantarse esa mujer espiritual a la que tú has llamado, Señor. Oro para que cada una de nosotras podamos ser llevadas a la madurez, Señor, a través de tu palabra. Padre, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos porque tú eres bueno. Incluso en estos tiempos de pandemia, tú eres bueno. Tú estás al control. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, este estudio se llama La mujer espiritual porque, yo partí leyendo este libro, El hombre espiritual de Watchman Nee, y me di cuenta, Dios tocó mi corazón, y me di cuenta de que hay mucho fracaso a nivel cristiano, ¿cierto? La cristiandad, la gente, nosotras muchas veces fracasamos en nuestra vida espiritual porque hay ciertas cosas que no hemos conocido, hay cosas que no hemos entendido aún. Y uno de los grandes errores que cometemos, sobre todo nosotras, es atribuirle la cualidad de espiritual a algo que muchas veces es almático. Muchas de nosotras venimos del mundo, fuimos alcanzadas por el Señor en distintas situaciones, y el mundo no hace la diferencia entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Para mucha gente, para el corriente del ser humano, solo existe el cuerpo y el alma, pero nunca hacen esa diferencia entre el espíritu y el alma. Sin embargo, la palabra siempre está separando lo que es espíritu y lo que es alma. Yo quiero comenzar este estudio leyendo un versículo que es base para entender todo lo que es del reino, para entender todo lo que es Cristo, para comunicarnos con el Señor, para edificar la iglesia. Tantas cosas que se han estado hablando en este tiempo. ¿Por qué fracasamos a la hora de echar marcha, cierto? Porque no hemos entendido espíritu. Nosotras estamos llamadas a ser mujeres espirituales y necesitamos entender, necesitamos adentrarnos en lo que es el espíritu y dejar de lado todo lo que es almático. Muchas veces en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, atribuimos ciertas cosas al espíritu cuando en realidad son plena manifestación del alma. Nuestras canciones, nuestras oraciones, nuestra forma de hacer iglesia muchas veces está leudada por nuestra alma. Nuestra alma se está manifestando y nosotras, como no conocemos y no entendemos espíritu, le atribuimos la cualidad espiritual. Pero
si nosotras nos adentramos en la palabra, si nos adentramos en el conocimiento del Señor, nos vamos a ir dando cuenta que nuestra alma tiene que ser crucificada. Así que vamos a partir leyendo un versículo que es clave, que es Primera de Corintios 2, del 9 al 15. Primera de Corintios 2, del 9 al 15 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo parte diciendo esto: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, Espíritu con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, este versículo es clave, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Me gusta una versión que es la versión Pechita. La versión Pechita de 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre del alma no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre del alma, el hombre que anda según su alma. Qué puntual, ¿cierto?, esa versión para lo que vamos a tratar en este estudio. Nosotras muchas veces intentamos comprender, intentamos edificar, intentamos ejercer sacerdocio, intentamos hacer tantas cosas que son cosas espirituales e intentamos hacerlas desde nuestra alma. Por eso fracasamos, por eso muchas veces hay gente que se va de las iglesias porque siente que la vida cristiana es una carga, es demasiado, no doy la cuota. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque estamos desde nuestra alma intentando alcanzar algo que Pablo acá está diciendo que tienen que hacerse por el Espíritu. Entonces vamos a adentrarnos en todas estas profundidades, cómo fuimos creadas, qué es el alma, qué es el espíritu, cuáles son las funciones, qué es lo que Dios quiere hacer con el alma, qué es lo que Dios quiere hacer con mi espíritu, qué es lo que Dios está planeando con el ser humano. Muchas veces nosotros podemos cometer el error de creer que Dios no tiene ningún plan con nosotros, que Dios se equivocó, que Dios está improvisando, pero no, el hombre es la corona de la creación. En el hombre fue encapsulada la vida, en el hombre está la edificación, todo el plan de Dios se va a hacer por medio del hombre. Entonces, esto es esencial. Vamos a adentrarnos en esto. Entonces, la mayoría de la gente piensa que solo hay cuerpo y alma. Pero la palabra nos enseña que somos seres tripartitos. Nosotras somos seres tripartitas. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Este es un versículo muy usado para hablar del alma, el espíritu, porque Pablo está enviando sus saludos. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo Pablo está hablando del ser completo. ¿Y cuál es el ser completo? El ser completo se compone por espíritu, alma y cuerpo. De hecho, este primer capítulo se llama Espíritu, Alma y Cuerpo. Entonces necesitamos entender que somos seres tripartitos. Tal vez esto para los que son cristianos ya es algo que ya saben,
pero muchas personas, sobre todo que han estado en temas de la nueva era, que han estado en otras líneas, muchas veces no se habla de esto y hay una confusión y no hay una división entre espíritu y alma. Entonces es necesario partir desde aquí que la palabra nos enseña que hay un alma y hay un espíritu y no son lo mismo. No es lo mismo el espíritu que el alma. También Hebreos 4:12, un versículo también muy conocido, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, ¿cierto? Que es como una espada que divide, y ahí dice que divide lo que es alma y es espíritu. O sea, para Dios, cuando Él nos creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Y cada una de esas áreas tiene una función específica. Dios no crea nada al azar. Así que estamos en esto al principio. En 1 de Tesalonicenses 5:23 se hablan de dos cosas. Lo primero, se habla de la santificación completa. Dice que Dios nos santifique en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. O sea, la santificación va a ser completa. La salvación va a ser completa para nosotros. Hay una salvación del espíritu, va a haber una salvación para el alma y también viene el tema del cuerpo, que eso va a venir más adelante, no vamos a entrar ahí. Y también, obviamente, se toca el tema de que somos los seres tripartitos, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu, como ya lo he dicho. Entonces vamos a ir a la creación del hombre. Necesitamos entender cómo fuimos creadas, cómo fue que fuimos creadas, porque entrando en esto nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, que Dios es un Dios perfecto, que Dios no deja nada al azar. Vamos a ir a Génesis 2:7, pero vamos a leer desde el 4 al 7. Dice Génesis 2, del 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el último versículo que leímos, Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a entrar en este versículo porque aquí está donde fuimos creadas. ¿Cómo fue creado el hombre? Que sabemos que el hombre es genérico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Dios tomó y hizo nuestra estructura, ¿cierto? Hizo un hombre de barro, del polvo de la tierra, hizo una estructura humana. Y de su espíritu Él sopló aliento de vida. Entonces necesitamos entender que nuestra materia prima, desde donde nosotros venimos, es desde la misma genética de Dios. Dios mismo, el aliento de vida que Él expulsó es su aliento. Entonces fue el aliento de vida que vino y entró en esta estructura que Dios mismo había creado del polvo. Hay mucha gente que dice que cree en esta teoría de la evolución, de que venimos del mono, que hemos ido evolucionando, ¿cierto? Yo no sé, pero yo no tengo ningún pariente mono, que yo sepa. Yo fui creada por Dios. Y Dios me creó así, yo vengo de la materia prima que es Cristo. Ahí está la imagen y la semejanza. La semejanza de Dios fue desde su espíritu al cuerpo, ¿cierto? Él nos infundió aliento de vida, ¿ya? Entonces, este aliento de vida es nuestro espíritu.
Él nos sopló espíritu. Nos sopló. No quiero hacer así porque sé que puede sonar feo en el micrófono, sé que hay un micrófono aquí, pero Él nos sopló así, espíritu. Y este espíritu entró en esta estructura humana y cuando entra, dice que fue el hombre un ser viviente. En este versículo, Génesis 2:7, hay dos veces se habla de la vida. Dice primero el aliento de vida y después ser viviente. Estas dos vidas en la traducción hebrea, hay dos palabras diferentes. El aliento de vida es chaí, C-H-A-I, chaí, que significa el aliento de vida, ¿cierto? Nuestro espíritu, que Dios sopló desde sí mismo, sopló espíritu. Y el ser viviente, ese viviente es alma en hebreo, que la palabra es nefech o nepech, ¿ya? Sí, no es necesario tanta palabra. Igual si quieren y tienen dudas de cómo se escribe, pónganlo ahí en los comentarios, yo les voy a ir respondiendo. Pero aquí hay dos tipos de vida. La primera es la vida neumática o la vida espiritual. Y la segunda es el alma, o es el ser viviente, ¿cierto? Que fue el hombre hecho alma. Que después en Corintios Pablo dice fue el primer Adán un alma viviente. Entonces, esta es la creación del hombre. Así es como fuimos creados. Dios hizo una estructura de barro, sopló espíritu y en ese el chaí produjo, al contacto con el cuerpo, produjo el nepech, ¿cierto? Que es el alma. Esto es lo que pasó en el Génesis, eso es lo que nos está mostrando el Génesis. Entonces, ¿cómo funciona el Señor? Porque Dios es un Dios creador y es el mejor creador, o sea, es un creador por excelencia. Dios no hace nada al azar, Dios no deja nada incompleto y Él no anda creando cosas porque sí. Dios tiene un propósito con todo. Entonces, ¿cómo funciona el Señor? Dios hace la estructura. Dios todo lo va preparando. Dios hace primero la estructura que va a contener otra cosa, que va a contener otra cosa, que va a contener. Así fue el Señor en el Génesis. Dios fue preparando estructura tras estructura tras estructura, contenedor tras contenedor, ¿para qué? Y el ser humano fue la corona, fue el final de la creación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios primero hizo los cielos y la tierra, fue ordenando todo, y cuando ya estaba la estructura en donde va a vivir el hombre, crea primero la estructura que es el cuerpo. Creó esta estructura, Él viene y crea el cuerpo. Y esta estructura humana iba a contener otra cosa, que es el espíritu. Sopló el espíritu. Y el espíritu, nuestro espíritu, también es un recipiente, también es un contenedor, porque es en nuestro espíritu donde nosotros recibimos la vida de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros no lo recibimos en el alma y tampoco lo recibimos en el cuerpo, nosotros lo recibimos en el espíritu. Cuando Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, ese vaso de barro es el espíritu. En el espíritu nosotros recibimos la vida, contenemos la vida Zoe de Dios. Entonces, y mira cómo es el Señor, un creador por excelencia, que hizo la estructura humana, el cuerpo, donde contiene el espíritu y donde este espíritu contiene la vida increada de Dios. Ese es el diseño. Entonces, tenemos, para que quede claro, ¿cierto? Teníamos una entidad independiente que es el cuerpo, teníamos otra entidad independiente que era el espíritu, el aliento de vida, ¿cierto? El espíritu con minúscula, vamos a entrar en eso pronto, el espíritu, ¿cierto? Y cuando estos dos se unen, se crea una tercera entidad que es el alma, una tercera entidad total y completamente independiente también. Y ahí es donde surgen los tres tipos de vida. Primero, la vida bios o la vida biológica. Segundo, la vida psique o la vida del alma. Y tercero, la vida espiritual,
la vida neumática, que se llama. Neuma, en espíritu, es neuma en las traducciones, la vida del espíritu. ¿Por qué yo hacía tanto hincapié entre el espíritu con mayúscula y el espíritu con minúscula? Vamos a ir a Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice: el espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, de que somos hijos de Dios. De nuevo, el espíritu, con mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, de que somos hijos de Dios. En este versículo hay dos espíritus, uno con mayúscula y uno con minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Señor sopló aliento de vida, Él nos infundió aliento y formó nuestro espíritu con minúscula, que es el recipiente en donde recibimos la vida de Dios. El espíritu con mayúscula es la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y el espíritu con minúscula es nuestro espíritu que todos tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Que su espíritu con minúscula está muerto. Vamos a entrar en eso más adelante y vamos a abundar. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, nuestro espíritu con minúscula fue regenerado. El recipiente se volvió, se despertó. Y ahí es donde vino a morar el Señor. Entonces, hay una diferencia, espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. Yo les vuelvo a reiterar, si voy muy rápido, si algo no se entiende, pregunten. Yo, si no les respondo ahora, estoy aquí con los mensajes. Si algo no se entiende, voy a responderlo en este video o en el próximo, ¿ya? Pero la idea es que no queden dudas, porque esto es tremendo, esto es algo que tenemos que avanzar en esto, porque nosotras tenemos un espíritu regenerado y ahí es donde quiere el Señor operar. Amén. Entonces habían dos entidades diferentes, el cuerpo, el aliento de vida que era nuestro espíritu, la vida neumática, y cuando estos dos se juntaron surgió el alma, ¿cierto? La vida anímica o la vida del alma. Y aquí tenemos tres entidades diferentes. A mí me llama mucho la atención porque dice que Dios vio todo esto y dijo y le pareció bueno. Entonces, nosotros, todo esto que está pasando aquí en Génesis, dice que Dios lo vio y dijo que era bueno en gran manera. Entonces, Dios tiene un propósito con estas tres entidades. Hay una forma de funcionamiento sano. El origen del hombre estaba en estas tres entidades y Dios tiene un plan de funcionamiento con estas tres entidades. Vamos a entrar en eso. El alma, ¿cierto?, es esta tercera entidad independiente que se forma, que tiene una función específica que es expresar. La función de expresar y manifestar. En el alma reside la personalidad o el carácter. Nuestra alma es en donde está acoplado nuestra personalidad, nuestra forma de ser, ¿cierto? Tú eres enojona, tú eres alegre, carismática, eres más seria, introvertida, extrovertida. Todo eso está en tu alma. Entonces, y Dios tiene algo para el alma. Dios tenía un mecanismo de funcionamiento para el hombre, donde estaban estas tres entidades. En la vida presente, el alma es la expresión completa del hombre. O sea, tú te defines por tu alma, tú te defines por tu carácter, por tu personalidad. El alma hoy día, en esta vida presente, es la que nos define. ¿Ya? Entonces tú dices, la Daniela es alegre, la Daniela es media seria, es media pesada, es súper simpática, etcétera, etcétera. Hoy día, en esta vida, nuestra alma nos representa, nos expresa. Pero en la vida, en el reino venidero, va a ser nuestro espíritu. Así que por eso es tan importante que ejercitemos el espíritu. Amén. Entonces, vamos a entrar, antes de eso vamos a ir a 1 Corintios 15:44. En 1 Corintios 15:44, Pablo está hablando
el alma, ¿cierto? Está tratando de explicar esto mismo. Primera de Corintios 15, 44 y 45 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, Adán fue hecho un alma viviente. Estaba representado por su alma, ¿cierto? Ese es el origen. Vamos a entrar en las funciones de estas tres entidades, ¿ya? Después vamos a hablar de la caída, lo que pasó en la caída, porque hoy día todo lo que vemos en Adán, el diseño de, ahí está mi hija, el diseño de Adán, el diseño original puro, se corrompió después de la caída, pero vamos a entrar en eso pronto. Vamos a entrar en las funciones del espíritu, porque como son estas tres entidades muy independientes de sí, cada uno tiene sus funciones. Un sinónimo de funciones pueden ser atributos, cualidades, ¿cierto? Sus funciones, sus facultades, ¿cierto? Las facultades del cuerpo, las facultades del espíritu, las facultades del alma. Las facultades del cuerpo son las que nos enseñan a todos, que son los 5 sentidos, ¿cierto? En el cuerpo, en la vida biológica, tú tienes los 5 sentidos, que son vista, tacto, olfato, audición y gusto. Esas son las 5 facultades, los 5 atributos de la vida biológica del cuerpo, ¿cierto? Yo le voy a ser súper sincera, como estoy con mi hija recién nacida, no puedo estar metida mucho en el computador, así que estoy con un cuaderno como antes. Aquí hice el estudio, con una mano escribía y con la otra tenía a Amanda, así que por eso se escucha que muevo un cuaderno. Esas son las facultades del cuerpo, ¿cierto? Que son los 5 sentidos. Y por otro lado está el alma, que tiene sus facultades. Las facultades del alma son muchas, son amplias. Es todo lo que es tu carácter, es todo lo que es tu personalidad. Sin embargo, el autor acá del libro Watchman Nee las acomoda en 3 facultades principales, que son el intelecto, la voluntad y las emociones. Esta es una forma de ordenarla, pero en el alma está contenido todo. Está tu carácter, está tus intenciones, las buenas intenciones y las malas intenciones están ahí. Está tu mal carácter y tu buen carácter también, las cosas buenas de tu carácter. Todo está contenido en el alma. Pero si las tenemos que acomodar, las 3 facultades del alma son intelecto, voluntad y emociones. Y las facultades del espíritu, porque nuestro espíritu también en el principio tenía una función específica, una facultad específica, que son la conciencia, la comunión y la intuición. Estas 3 cosas eran las facultades del espíritu y son las facultades del espíritu. En nuestro espíritu está nuestra conciencia, en nuestro espíritu está la comunión. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en nuestro espíritu va a contener la vida de Dios? Es a través del espíritu donde nosotros tenemos comunión con Dios. Es a través de nuestro espíritu también donde tenemos intuición. Nuestra intuición está ahí en el espíritu. Más adelante, el próximo capítulo, vamos a estar hablando de esto, de estas facultades, ¿cierto? Tanto del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero estas son. Quiero poner un ejemplo de cómo era en el principio, cuál es el diseño original del funcionamiento sano entre el cuerpo, alma y espíritu. Y esto está en Lucas 1, 46 y 47. Esto le pasó a María. Lucas 1, 46, 47 dice, entonces María dijo, engrandece al Señor mi alma, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí vemos que María habla de su alma y de su espíritu, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasó en María? El Espíritu de Dios puso gozo. ¿Se acuerdan que uno de los frutos del Espíritu es el gozo?
puso gozo el Señor en el espíritu de María contuvo ese gozo y ese gozo le comunicó al alma y el alma expresó y engrandece al Señor. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento sano o el diseño original para el hombre en estas tres entidades, cuerpo, alma y espíritu? ¿Cuál es el diseño de Dios con nosotros? Nosotros en nuestro espíritu recibimos las indicaciones del Señor. En nuestro espíritu está depositada la vida Zoe. En nuestro espíritu tenemos comunión con el Señor. Y Dios ahí es donde Él deposita sus cosas, sus planes, sus intenciones. Todo lo deposita ahí. Nuestro espíritu lo recibe y nuestra alma lo expresa y se lo comunica al cuerpo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios crea estructura que contiene otra estructura, que contiene otra? Así lo hizo el Señor con nosotras. Dios creó primero una tierra, un ambiente para el hombre, después creó el cuerpo de barro, después creó el espíritu contenedor para contener la vida abundante de Dios, la vida increada de Dios también. ¿Cierto? Entonces así es como funciona. Aquí en Lucas vemos un ejemplo de cuál es el origen, la intención pura del Señor en el hombre. ¿Qué es lo que ocurrió en la caída? Porque ¿cuál es el diseño, cierto? De que el espíritu es el amo, es como el dueño de casa. El espíritu, según el diseño de Dios, es el espíritu el dueño de casa. Después el alma ejerce una función de mayordomo y el cuerpo es el que ejecuta, ¿cierto? Ese es el orden original del Señor. Yo recibo el diseño de Dios en mi espíritu, mi alma expresa ese diseño y se lo comunica al cuerpo y el cuerpo hace, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasó al momento de la caída? Habían dos árboles, vamos a entrar más adelante también en esto, habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, y Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento y no comieron del árbol de la vida. Entonces nunca pudieron tener, ¿cierto?, contener la vida increada de Dios dentro de ellos. Y por otro lado, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento, el alma se sublevó, se elevó, porque el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, ambos tenían una función. El árbol de la vida potenciaba el espíritu, potenciaba la vida del espíritu, pero el árbol del conocimiento potenciaba el alma. Y cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, el alma se potenció, se sublevó, agarró poder, es como que le prendieron el alma, ¿cierto? Y el alma, ¿qué es lo que hizo? Se sublevó en este orden. Y desde ahí el alma pasó a ser el dueño de casa. Hubo una rebeldía, ¿cierto? Es como yo el otro día hablaba con la pastora Marilyn de lo que le pasó a Sara con Agar, ¿cierto? Que al principio Agar era la empleada, Sara era la dueña de casa, pero resulta que Agar tuvo un hijo de Abraham y Agar empezó a agarrar preeminencia y llega un momento en que Sara le dice a Abraham, échala a ella y a su hijo, porque yo soy la dueña de casa. Eso mismo pasa. Eso mismo está pasando en nosotras constantemente. Hay una guerra, ¿cierto? Porque el mayordomo se pasó para la punta, se tomó la casa. No sé si alguna de ustedes tiene nana o empleada en la casa, pero imagínate qué es lo que pasaría contigo si de repente tú ves a tu nana que se empieza yo no tengo empleada, pero imagínate que una persona ajena a tu casa se empieza a poner tu ropa, duerme con tu esposo, se empieza a poner tus joyas, se maquilla con tu maquillaje. No, eso no puede pasar. Y eso es lo que pasó en el hombre. El alma se sublevó y se elevó. Y desde ahí en adelante dice la palabra que el hombre se hizo carnal, se entregó a los deseos. Empezó a abundar esta vida carnal, esta vida del alma. El alma se desenfrenó, se tomó el poder
y corrompió todo, hasta corromper los miembros, dice la palabra. Entonces, vamos a entrar en eso más adelante, pero esto es esencial porque tenemos que descubrir el diseño original de Dios para el hombre. El diseño original no es que nosotros andemos conforme a nuestras pasiones, que andemos obedeciéndole a la carne, sino que Dios tiene un propósito con el espíritu. El orden de Dios es espíritu primero, el alma y el cuerpo. Espíritu, yo comunico las cosas al espíritu y desde el espíritu hago todo. Eso es lo más importante de este primer episodio. Desde el espíritu entendemos todo. Desde el espíritu es Dios que hace las cosas. Es nuestro espíritu. Si alguna de nosotras no ha recibido al Señor, si hay alguien que tal vez no ha recibido al Señor, ora al Padre para que Él venga a morar en tu espíritu, porque es tu espíritu el que tiene que ser regenerado, es el espíritu el que tiene que recobrar su lugar, porque el alma le quitó su espacio. Más adelante vamos a ver que nosotros andamos con un espíritu regenerado, nuestro espíritu volvió a vivir. Entonces, este es el diseño original. Y Pablo, tratando de explicar esto, él hace una comparación con el templo. Este es un versículo muy, muy conocido. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Los judíos tenían un templo, y este templo Pablo lo está poniendo en comparación con el hombre. ¿Qué es lo curioso de esta comparación? El templo tenía 3 lugares. Y ya para ir cerrando, vamos a entrar en esto, los 3 lugares del templo, porque el templo judío tenía estos 3 lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y estos 3 lugares tenían ciertas cualidades. Y Pablo está diciendo, ustedes son como este templo, compuesto de 3 cosas. Y este templo es santo, por eso es necesario cuidarlo, por eso es importante que cuiden el templo, ¿cierto? Hay muchas iglesias que se han tomado de este versículo para herir a la gente, para juzgar vestimenta, para juzgar peinados, para juzgar incluso, no sé, conozco gente que pertenecía a congregaciones donde no los dejaban ponerse ni colonia, ni desodorante, cortarse el pelo, cosas así. Pero este versículo lo que Pablo está haciendo es poniendo una comparación entre el templo y el hombre. Y acá el templo funciona con 3 espacios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En primer lugar, el atrio era un lugar público donde todos tenían acceso, es como el patio del templo y entraban todos ahí, era el lugar que tenía acceso y contacto con el exterior. Esto representa la vida del cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo carnal es en nuestra carne, ¿cierto? En nuestro cuerpo donde nosotros abrazamos, donde nosotros lloramos, donde nosotros podemos hablar, podemos comer. Nadie come en el alma. Así, hoy me voy a comer un sándwich almático. No, eso no existe, ¿cierto? Comemos, todo nuestro contacto con el exterior es en nuestro cuerpo. Y eso mismo pasaba en el templo, en el atrio. Pero después, más adentro, estaba el lugar santo. En el lugar santo solamente entraban solo entraban los sacerdotes. En el lugar santo era donde se hacían algunos sacrificios, donde se encendía la luz, donde, mira, el lugar santo es muy importante esto, y si a alguien le interesa puede adentrarse en esto y estudiarlo, porque todo lo que ocurría en el lugar santo había un candelero que había que prender la luz, era necesario prender una luz en el lugar santo porque estaba todo muy oscuro, y los sacerdotes encendían la lámpara, hacían las oraciones ahí, todo se hacía en el lugar santo, ahí comían el pan, etcétera. Ocurrían cosas ahí, y ahí entraban los sacerdotes solamente. Pero había un lugar mucho más adentro,
mucho más adentro, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Mira, qué sabio Pablo, porque esto es sombra y figura. Más adentro estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo entraban los sacerdotes. El sacerdote, en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que entró y se sentó a la diestra del Señor. Ese es Cristo. Cristo entró al lugar santísimo. Cristo se metió con nosotros hasta el lugar santísimo, hasta nuestro espíritu. Entró ahí. Él entró en nuestro espíritu, ¿cierto? En el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo entraba el sacerdote. El lugar santísimo no necesitaba luz. ¿Sabes por qué? Porque dice que Dios mismo era el que alumbraba ese lugar. Es todo un tema. Todo ocurre en el lugar santísimo. Entonces, esta sombra y figura muestra lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo opera el Señor? Desde el lugar santísimo se hacen todas las cosas. Es desde el lugar santísimo, es desde el Espíritu donde se hace todo para afuera. Todos los sacrificios, todas las cosas eran en el lugar santísimo. Todo ocurría ahí. El sumo sacerdote entraba, recibía las indicaciones directamente por el Señor. Y desde ahí se ejercía todo. Lo mismo Pablo está diciendo, eso mismo está pasando dentro de ti hoy día. Tú eres un ser tripartito, tienes cuerpo, alma y espíritu, y Dios se comunica contigo a través de tu espíritu. Por eso en esta primera clase ya y también ya dando pase para cerrar, es importante que entendamos que Dios quiere funcionar en nosotros a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue resucitado, fue regenerado y Dios está enviando todos sus sueños, todos sus planes a nuestro espíritu. Es necesario que ejercitemos nuestro espíritu, que esta semana tú puedas meditar en esto, en esta palabra. Sé que muchos están siguiendo la escuela de reino de mi esposo, que también está hablando justamente de lo mismo. Qué importante lo que Dios está haciendo desde nuestro espíritu. Dios está y Dios ejerce dominio, ejerce gobierno desde nuestro espíritu. Dios no va a edificar la iglesia con gente almática. Dios no va a trabajar con gente almática. Dios trabaja con hombres y mujeres espirituales. Dios trabaja desde el espíritu. Desde el espíritu edifica, desde el espíritu habla, desde el espíritu profetizamos, desde el espíritu pastoreamos, desde el espíritu ejercemos maestría, desde el espíritu estamos enseñando, desde el espíritu. Todo es en el espíritu, todo está ocurriendo en el lugar santísimo. Amén. Así que ya cerrando, quería leer Hebreos 7 del 26 al 28. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El Hijo es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, nuestro espíritu. Él está ejerciendo sacerdocio ahí. Es ahí donde está ocurriendo todo. Tenemos que adentrarnos, tenemos que sumergirnos en lo que es el espíritu. Amadas mujeres, sé que esta palabra va a provocar en nosotros una mayor profundidad en lo que es el espíritu. Tenemos que entender espíritu, tenemos que movernos en el espíritu. Dios trabaja con mujeres espirituales.